Ahora sí. Muy raro esto. ¿Por qué? Porque Estás estamos muy viendo. serio. La ocasión lo amerita igual. La ocasión la merita. Como decía un abogado que siempre hay ciertas cuestiones que hablar con seriedad y otras cuestiones que no. Sí. Era como una charla de café. Salió como mucho el techo, pero está bien igual, ¿no? No, está bien. Igual está grabando. Así que estas partes no se pueden cortar. Bueno, ahí se van conectando. Hola a todos. ¿Cómo andan? A poquito se van sumando. Un sábado a la tarde de lluvia. Le mandamos un saludo a todos desde la provincia de Buenos Aires, a todas las personas que se están conectando. Y con respecto al material, yo estoy muy enojado. Con respecto al material de intercambio telegráfico, estoy sumamente enojado porque resulta que hay mucha gente que le pregunta, ¿reciben el material? Y mucha gente pone, no. No entiendo, o sea, porque yo había puesto una descripción de la foto diciendo que cuáles eran los pasos que tienen que cumplirse para recibir material de intercambio telegráfico. Después mandan un mensaje en privado y yo se los doy, no tengo problema. Claro. O sea, es gratuito el material de intercambio telegráfico, no hay que... Ahí No, Divino no. Derecho nos pone hola, ¿cómo están? Ay, Bien, no veo todo nada, bien. viejo, ya. Perdí la visión. Ya la edad está sonando. Me duele la rodilla porque está lloviendo y por la humedad. Bueno, escríbanos, mientras tanto esperamos que se conecte más gente, escríbanos de dónde nos están viendo, porque nos encanta ver de diferentes provincias. De hecho, bueno, el libro que escribimos y que hoy vamos a presentar tiene normativa de otras provincias, no solo de Buenos Aires o de lo que es Capital Federal, ¿no? Tiene de diferentes provincias, así que bueno, nos encantaría que nos escriban de diferentes provincias como para ver desde dónde nos están viendo. No entendieron los pasos, No, pero igualmente yo soy buena onda, o sea, si a mí me dicen, mirá, necesito el material para esto, yo no tengo problema, yo lo doy, pero escríbanme por mensaje privado y yo paso el archivo PDF y no tengo ningún tipo de problema, eso. Claro, escríbanle por privado y el doctor Luis no tiene problema. Sí, no tengo drama. Se deformó. Desde Formosa. Sí, Bien, venimos bien desde muchos lugares. La verdad que se está creciendo cada vez más la comunidad virtual y el motivo de la charla tiene que ver con la presentación del libro, ¿no? O sea, este nuevo libro sobre medidas autosatisfactivas, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Claro, ese libro que está tenemos. actualmente a la venta para la editorial Visión Jurídica. A ver, esto es un trabajo que ha llevado bastante tiempo, muchísimo esfuerzo. Noches sin dormir, leyendo. Sí, noches sin dormir o fines de semana, estuvimos hasta las 3 o 4 o 5 de la mañana redactando el libro. Y la temática es bastante interesante porque implica un desafío para las personas que desarrollan este tipo de temáticas, porque implican que pelear con cierto sector o parte de la biblioteca que considera que las medidas autosatisfactivas en cierto modo son inconstitucionales, y otro sector como el nuestro que consideran que puede llegar a ser una vía, una herramienta muy útil y que de alguna forma se adaptan a los preceptos constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Y entonces nosotros conseguimos ese posicionamiento, ¿no? Puede ser una herramienta muy útil, que importa también la creatividad de los abogados que interponen estas medidas autosatisfactivas, y este libro es un libro teórico práctico que puede llegar a ser de mucha utilidad para aquellos letrados que necesiten obtener una respuesta jurisdiccional de carácter inmediato por la cuestión que hay ciertas cuestiones o ciertas situaciones que no se puede perder tiempo, es decir, que necesitan siempre una resolución judicial inmediata, y a veces nosotros estamos concibiendo que el amparo no es una herramienta que de alguna forma es una herramienta que se ha constitucionalizado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, pero que nosotros conseguimos que se empezó a ordinalizar. ¿Eso qué quiere decir? Que se deben cumplir una serie de pasos necesarios como para llegar a una resolución que a veces no llega a tiempo y se terminan dictando sentencias casi en abstracto o que están en saco roto porque no ha llegado a tiempo. Esa es la cuestión. No quiero decir que soy no soy un crítico o no somos críticos con respecto a esta herramienta como es el amparo, pero nosotros tratamos de optar o de proporcionar un basamento teórico y práctico a aquellos abogados que quieren intentarlo, porque las medidas autosatisfactivas, si uno analiza a nivel legislativo, no están consagradas normativamente en muchas provincias y tampoco en lo que sería el foro de la Capital Federal, ¿no? Exacto. Ahí justamente de Capital
Hay una persona que nos escribió y de P. Guajó, Monte Grande, zona sur. De todos lados, y esto la verdad que es increíble que nos estén viendo desde un montón de lugares de nuestro país y también de otros países, ¿no? Y sí, tal cual como decías, el tema de las medidas autosatisfactivas, si bien conocemos que el amparo es una acción expedita, la realidad es que en muchos casos llega tarde, como vos decías, y termina siendo un proceso largo, tedioso y que en realidad no resuelve el problema. Bueno, con las medidas autosatisfactivas lo que se plantea es la posibilidad de presentar el escrito y que lo provean. Después se verá el tema del derecho de defensa, que está muy discutido, y por eso también se plantea la inconstitucionalidad de esta medida, pero siempre tenemos que tener en consideración que no es que es adrede y que uno tira una medida autosatisfactiva porque sí, sino que tiene que tener ciertos requisitos, se tiene que cumplir con ciertos requisitos y la medida debería ser urgente y no tirarla por cualquier cuestión, porque a mí me parece que es un procedimiento que conviene más. Y lo que planteamos nosotros en el libro es justamente que el abogado litigante no tire una medida autosatisfactiva para burlar al sistema judicial, en realidad, sino que lo haga cuando no quede otro recurso y el amparo justamente sea un procedimiento que sea largo y tedioso. Entonces, por eso planteamos las autosatisfactivas. No es que decimos, bueno, todos tienen autosatisfactivas y llenemos los tribunales de medidas autosatisfactivas. No es ese el punto que nosotros tenemos y que, bueno, escribimos en esta obra. También el libro que escribimos tiene modelos que sirven como para guiar al abogado litigante, tanto en las provincias que se encuentra regulado normativamente y en las provincias que se puede proponer. También depende mucho, bueno, de los tribunales en donde recaigan, sí, y bueno, todo lo que hablamos siempre con el tema de la prueba electrónica y con un montón de cuestiones de que los jueces tienen que adaptarse a nuevas circunstancias y a nuevas situaciones, porque en realidad tanto el amparo como una medida cautelar, que bueno, de hecho en un capítulo hacemos mención de las similitudes y diferencias que tiene con las medidas autosatisfactivas, es un medio tradicional, es una acción tradicional que ya viene desde antiguo, ¿no? Y bueno, y las medidas autosatisfactivas se plantean como una nueva herramienta. Entonces está bueno también abrir los ojos y decir, bueno, no es en realidad como yo consideraba que todo era como históricamente fue, sino que se tiene que abrir la puerta a nuevas herramientas judiciales, más cuando las herramientas ya existentes no alcanzan, en muchos casos no alcanzan. Claro, esto forma parte, una cuestión, hay que establecer, está la gran diferencia entre lo que sería el garantismo judicial y lo que sería básicamente el activismo judicial. Porque si nosotros nos centramos en lo que sería específicamente el activismo judicial, queremos que los jueces o magistrados o distintos funcionarios judiciales están buscando la forma de que las personas puedan obviamente acceder a la justicia de la mejor forma posible y que puedan ejercerse los derechos, siempre y cuando en un marco de respeto hacia las garantías consagradas constitucionalmente y convencionalmente. En ese lineamiento, en ese tramo, en ese camino, nosotros creemos y estamos a favor de ese activismo judicial en pos de la búsqueda de mejor y mayor cantidad de caminos necesarios para llegar a tutelar los derechos que se encuentran en juego. No solamente son derechos que tienen un amparo constitucional, sino también, como estamos viendo, que es un amparo de carácter convencional. Entonces, en esa línea nosotros estamos, y después tenemos otra línea, obviamente que hay juristas de muy renombrados o de una gran trascendencia y ciertos juristas que consideran que obviamente las medidas autosatisfactivas son inconstitucionales porque de alguna forma, como bien lo decías vos, se estaría afectando el derecho de defensa, se estaría afectando porque obviamente ante la interposición de estas medidas autosatisfactivas ni siquiera a veces se le da traslado a la parte contraria porque no hay tiempo y directamente se dicta una resolución judicial que ordena algo, por ejemplo, el tratamiento médico determinado, la entrega de determinados medicamentos, sin necesidad de trasladado a la parte contraria porque se concibe que existe una apariencia de derecho demasiado fuerte en ese sentido y no hay que indagar mucho más. Es como si fuera que es una construcción cognoscitiva de carácter superficial que realiza el juez en referencia a lo que sería análisis del derecho que se encuentra en juego, el fondo de la cuestión en sí. Ahí dice el doctor Pereira se siente orgulloso. Sí, el doctor Pereira se siente orgulloso. Lo hemos citado a lo largo del libro y después, hay otros doctores que son amigos nuestros ya, que están un poco enojados, que son más críticos, que por ejemplo Carlos Camp, que es un gran jurista, uno de los más importantes de la República Argentina, que obviamente él está a favor de la inconstitucionalidad de las medidas autosatisfactivas, porque de alguna forma
no se le estaría, en algunos momentos se le da traslado, en algunos códigos provinciales se consigue que en determinadas circunstancias que no son tan excepcionales, se puede llegar a dar traslado a la parte contraria para que se pueda defender. En el supuesto caso que no se le dé traslado a la parte contraria, se dicta la medida autosatisfactiva, no se le da traslado a la parte contraria, se dicta la resolución judicial para ejecutar algo, es decir, una acción de hacer, no hacer o dejar de hacer algo determinado, porque las medidas autosatisfactivas eliminan todos aquellos obstáculos o barreras fácticas determinadas que impiden el ejercicio de los derechos, como por ejemplo puede estar en juego lo que sería el derecho a salud o el derecho a la vida, y en ese caso no se le da un traslado directo a la parte contraria, sino que se ejecuta la resolución y la parte contraria podría llegar a defenderse posteriormente interponiendo los recursos que considere pertinentes. En ese supuesto caso, nosotros conseguimos que en ese orden de ideas se podría llegar a ejercer el derecho de defensa de otra manera un poco más limitada mediante la interposición de los recursos pertinentes contra esa resolución de carácter autosatisfactivo. Es decir, como bien lo indica la palabra, tiende a satisfacer una pretensión determinada. No es que acompaña una sentencia, sino que directamente satisface la sentencia, no acompaña el cumplimiento de la sentencia como hacen las medidas cautelares, que de alguna forma, que también va a ser un libro mío de medidas cautelares próximamente, que las medidas cautelares de alguna forma garantizan el objeto de la sentencia. La medida autosatisfactiva, de alguna forma, no es que garantice el objeto de la sentencia, sino que constituye ese objeto de la sentencia y se lo va desarrollando paulatinamente hasta llegar a una resolución de carácter autosatisfactivo. Exactamente, y como bien decías, en realidad la sentencia que admite o deniega la medida autosatisfactiva, porque no es que adrede siempre la van a otorgar, sino que se tienen que probar, como decía, ciertos requisitos, se agota en sí misma. Entonces por eso también se plantea el tema de la inconstitucionalidad, por el tema de poder optar por la vía recursiva, pero nosotros también planteamos la idea, y muchos autores también piensan de la misma manera, que además de la vía recursiva que se puede interponer en un momento posterior a la traba de la medida, también existe la responsabilidad por daños y perjuicios en el caso de que la medida no se debía haber otorgado, ¿sí? O que el solicitante en realidad no tenía el derecho para que se otorgue y finalmente se otorgó. Entonces creemos que el derecho de defensa también se ve resguardado desde ese punto, que es lo que los doctrinarios consideran que tiene que ver con la inconstitucionalidad, ¿no? Así que bueno, es una herramienta muy interesante, es muy polémica. De hecho empezamos a escribir y a hablar un poco de esto porque justamente nos interesan las herramientas que sean así un poco polémicas y que sean nuevas. Pero bueno, esperemos que les sea de utilidad. Acá voy a leer algunos comentarios. Me quería mandar. Sí, ahora les vamos a dar toda la información. Adhiero a la constitucionalidad de las medidas autosatisfactivas. Es la herramienta idónea para ir rompiendo con la burocracia gobernante para la tutela de los justiciables. Exactamente eso es lo que decíamos. En realidad no es una herramienta para perjudicar a nadie, sino para aquellas circunstancias en las que necesariamente tenemos que tener una resolución rápida, porque si no por ahí o la persona se muere o porque hay diferentes derechos en juego que son fundamentales. Claro. Y le voy a mandar un saludo a mi familia que pone: felicidades doctora Gabriela y Sergio por el nuevo libro, que sea de mucha utilidad para todos. Eso era el tema que decíamos, que también en nuestro libro pusimos modelos para que se puedan adaptar al caso en concreto, y eso nos parece necesario aclararlo, que los modelos están hechos para que cada uno de los abogados lo adapte al caso y bueno, le pueda agregar o sacar cosas, pero bueno, son modelos como una guía para saber cómo interponer la medida, qué requisitos se tienen que cumplir, en qué circunstancias se puede otorgar. Y bueno, y también los modelos son tanto para las provincias que lo tienen regulado normativamente, como para otras provincias que en realidad no están legislados, pero sí las han admitido, o a veces no las han admitido, pero en un futuro se pueden plantear. Depende de las circunstancias del caso. Sí, igual, por ejemplo, en aquellos lugares donde no están de alguna forma consagradas legislativamente las medidas autosatisfactivas, en esos casos en realidad se podría proceder a la fundamentación jurídica de esas medidas mediante una serie de artículos propios de lo que serían los tratados internacionales con jerarquía constitucional o de la Constitución Nacional, ¿no?
En ese caso algunos utilizan, por ejemplo, hasta el artículo del amparo, porque hablan de una vía expeditiva, una vía rápida. Otros, el artículo 43 de la Constitución Nacional. Se habla también de los artículos referidos a las medidas cautelares genéricas de lo que sería el Código de Procedimiento Civil y Comercial nacional, porque en realidad algunos doctrinarios, juristas, hay determinadas posturas que conciben también a las medidas autosatisfactivas como una suerte de medida cautelar de naturaleza genérica, es decir, que tiene ciertos elementos propios de las medidas cautelares que no son los mismos, ¿no? Pero son similares o son parecidos, la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y el tema de la contracautela. En realidad son elementos que hacen a las medidas cautelares, pero sustancialmente hay una gran diferencia entre cautelares y medidas autosatisfactivas, porque la cautelar, como estaba diciendo anteriormente, garantiza el objeto de la sentencia. La autosatisfactiva, en líneas generales, estas medidas tienden a satisfacer directamente el objeto de la sentencia en una búsqueda constante de obtener una tutela judicial efectiva, y eso, tutela judicial efectiva, tiene que ver o se relaciona directamente con el plazo razonable, es decir, obtener de manera eficaz determinada tutela judicial, y eso es la eficacia propia también del proceso, como decía el proceso eficaz propio de Camps, que lo fue desarrollando también en distintos artículos, ¿no? Un proceso eficaz en el cual podemos utilizar estas herramientas procesales que de alguna forma pretenden e importan la flexibilización de ciertas garantías, como por ejemplo la bilateralidad o el derecho de defensa entre las partes. La realidad es que nosotros concebimos que esto también puede ser fundamentado en ciertos artículos del Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, el artículo 25.1 del Pacto de San José de Costa Rica, que bueno, ya habla también de recursos sencillos, efectivos, el tema de la tutela judicial efectiva, que no solamente la tutela judicial efectiva es para la parte actora, sino también para la parte demandada, y el derecho de defensa también, es decir, que cualquiera de las partes que están involucradas en un procedimiento judicial, es decir, en una especie de discusión dialéctica entre las partes, en ese supuesto caso también estamos ante el respeto hacia ciertas garantías, como en ese caso el derecho de defensa, es decir, que las partes tienen la posibilidad, el derecho de defenderse en un procedimiento judicial determinado, en un juicio, en un debate dialéctico, en un debate donde existe una controversia y por lo tanto interviene un tercero neutral. En este caso es un debate mucho más cortito, es un debate que implica una especie de mini contradictorio, una simplificación de ese contradictorio, con el objetivo de ¿qué? De satisfacer una pretensión que necesita ser una satisfacción inmediata. Y en el supuesto caso que no se considere procedente la medida autosatisfactiva, se puede llegar hasta provocar un daño a la parte que se le consideró que esa medida era improcedente. Entonces hay que tener mucho cuidado, y como siempre digo, los jueces tienen que actuar como una suerte de equilibrista, es decir, un equilibrista en el sentido de ser un magistrado, una persona, un sujeto que se encuentra entre dos posturas diametralmente opuestas, y por lo tanto debe tener en cuenta que están en juego ciertos derechos y garantías por una parte y derechos y garantías por otra parte, y por lo tanto en este caso debe actuar de manera equilibrada, de manera distribuyendo las presiones, las distintas tensiones que pueden existir entre las partes. Y esa correcta distribución hace que se obtengan ciertos resultados razonables, es decir, los jueces van a obtener ciertos resultados de naturaleza razonable en ese sentido, porque obviamente todas las decisiones judiciales tienen que estar fundamentadas. Y esta fundamentación de esta herramienta, en el supuesto caso que no exista una consagración legislativa, tiene que ver con las medidas cautelares genéricas, con el artículo 43 de la Constitución Nacional, el artículo que hace referencia al amparo, es decir, vías expeditivas, siempre y cuando no exista otra vía más idónea a nivel judicial, y bueno, obviamente con una serie de preceptos y de normativas y artículos que se encuentran en los tratados internacionales, como el artículo 25.1 del Pacto de San José de Costa Rica. Perfecto. Y también nosotros hacemos una diferencia en lo que tiene que ver con la tutela anticipada, porque en realidad una medida autosatisfactiva no implica una tutela anticipada. Si vos decías que no coincide con el objeto de la sentencia, en algunos casos puede que coincida, pero no necesariamente tiene que ser esa la característica que las distingue de otras medidas. Entonces en nuestro libro también escribimos un apartado que tiene que ver con las diferencias y similitudes que tiene con la tutela anticipada, y no solo se puede interponer porque uno por ahí lo que piensa es en derecho de la salud, de la vida, de la educación, pero se puede interponer en cualquier rama del derecho, y eso es el punto sólido que tienen estas medidas, que se pueden interponer en cualquier rama del derecho
que puede ser tanto derecho del consumo, derecho ambiental, derechos reales. En una serie de ramas del derecho se puede interponer y es amplio en cuanto a cuándo se puede interponer y en qué circunstancias. Obviamente que es lo que decía al principio, nosotros planteamos esta herramienta para que se interponga, pero cuando sea necesario y no haya otra vía, ¿sí? Porque si no estaríamos burlando el sistema y no es lo que se busca. En realidad lo que queremos es que la medida sea otorgada en tiempo y forma para que después no se vuelva algo irrisorio, algo que por ahí la persona ya murió cuando se otorgó la medida que fue favorable. Entonces, para evitar perder todo ese tiempo, que incluso en los amparos se pierde, por ahí mucho tiempo tratando de notificar a la contraria o por alguna cuestión, o mismo por la apertura prueba que se extiende en el tiempo en demasía, lo que se busca esto es directamente una medida que, digamos, haga de sentencia y que a la vez también se proteja el derecho de defensa de la contraria, porque va a tener la vía recursiva, o también en el caso de que se haya otorgado, se haya generado algún daño o perjuicio, también puede recurrir por esa vía. Claro, el tema siempre es como digo, o sea, no hay uno más o menos dentro de sus limitaciones y dentro de lo que consigue con sus creencias o sus posturas, que bueno, obviamente el derecho, como todo, tiene que ser bastante flexible en el sentido de decir, no voy a cerrarme con una idea específica, sino que también puedo empezar a brevar o ir a distintas fuentes y leer distintas bibliotecas. En ese sentido yo creo que no tenemos la verdad absoluta, es una postura, es una idea, es un recurso que se puede llegar a utilizar, no recurso como lo conseguimos, recurso de apelación, sino una herramienta más en el ejercicio profesional. Y por eso me parece importante el tema de la difusión, ¿no? De la divulgación del derecho, porque mediante esta herramienta puede ser que le salvemos la vida a una persona, o puede ser que de alguna forma se le pueda llegar a conseguir medicamentos a una persona que necesita medicamentos inmediatos, puede ser que se frene una obra determinada que es realmente contaminante para un pueblo determinado, es decir, que ahí podemos hablar ya hasta de procesos colectivos, ¿no? Porque ya en la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, ya empezamos a hablar de un sujeto colectivo, no solamente un sujeto individual, como una corriente liberal individualista, sino una corriente más progresista y mucho más colectiva, porque también se consagran lo que los amparos individuales y los amparos colectivos, obviamente. Pero la realidad es que la divulgación del derecho es muy importante porque nos otorga herramientas, nos otorga pareceres, o nos otorga ciertas aproximaciones a ciertas ideas, porque yo creo que nadie tiene la verdad absoluta. Creo que de un libro se puede aprender mucho, pero obviamente que la práctica constante, de las experiencias que cada uno puede llegar a tener litigando desde el Poder Judicial, uno va obteniendo cierta experiencia y va viendo más o menos lo que funciona y lo que no está funcionando realmente. Obviamente que hay criterios judiciales que excluyen a lo que sería la aplicación de las medidas autosatisfactivas, pero hay jueces que tienen otra mirada y que también pueden llegar a considerar procedente la interposición de una medida autosatisfactiva, porque no hay más tiempo que perder. Esa es la cuestión. Se puede llegar a generar un gran daño si no se otorgan estas medidas autosatisfactivas, o se puede generar un gran beneficio para la parte involucrada, ¿no? Que está sufriendo, o por ejemplo está sufriendo en el no ejercicio de un cierto derecho, que ese ejercicio puede ser fundamental para su vida o para su proyecto de vida. Entonces la realidad es que me parece que este tipo de libros son aproximaciones, son ideas estimativas, nadie tiene la verdad absoluta, ningún jurista, ningún doctrinario, nadie la tiene, porque a veces veo que hay otras generaciones, o generaciones jóvenes o generaciones más viejas, no importa la edad, me interesa, que a veces es como que hablan y tienen la verdad absoluta, y la realidad es que no es esa, ¿no? Acá yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, y que proceder a hablar siempre con humildad y con franqueza y decir, esto es una herramienta más. En los libros de derecho nosotros no vamos a encontrar la verdad revelada, vamos a encontrar aproximaciones a lo que sería un concepto o una herramienta de naturaleza procesal. Entonces, en ese sentido, uno tiene que, de este lado, que está escribiendo, que está indagando, que está estudiando, tiene que brindar este tipo de herramientas y comunicarlas al mayor número posible de personas. Y gracias a estas redes sociales, a la profundización de la tecnología, a la profundización de la conexión o del contacto con diferentes personas a nivel virtual, se puede llegar a muchísima gente.
Y la realidad que obviamente esta herramienta que estamos hablando en la actualidad con este libro, que es el libro de la editorial Visión Jurídica, y pueden fijarse en Instagram Visión Jurídica y ahí directamente pueden adquirir este libro. Y la realidad es que es una mera aproximación, no es una verdad absoluta, una verdad revelada. Eso es lo que creo que los autores de derecho siempre han querido hacer, dar una mano, ayudar y realizar una especie de aproximación o idea estimativa, no una verdad absoluta. Esto no es una verdad absoluta, solamente es una herramienta más que se puede llegar a utilizar. Y hay que tener en cuenta, obviamente, ahí le mando un saludo a Andrea, que siempre está bancando todo, está apoyando, y que hay una red absoluta de colegas por todo el país. La verdad que impresionante el trabajo. Y la realidad es que obviamente es tratar de brindar ayuda, brindarnos hacia el otro y ser más empáticos en brindar este tipo de herramientas. Como digo, me gusta indagar, me gustan las ideas nuevas y me gusta que obviamente dentro del Poder Judicial, yo pertenezco al Poder Judicial y soy bastante autocrítico también del Poder Judicial, y creo que hay que abrir más la cabeza en muchas cuestiones. Por ejemplo, hay otras herramientas que se pueden llegar a interponer, por ejemplo un recurso de revocatoria in extremis, que algunos consideran que eso es procedente, otros consideran que eso es improcedente, pero es difícil, yo lo entiendo, porque como juez, hay muchos jueces que obviamente, que si uno analiza la postura de los jueces, el juez siempre queda en el medio, de alguna forma, y tiene que velar por los derechos y las garantías procesales y derechos y garantías de las partes involucradas. Pero bueno, esto es, de alguna forma, siempre tratar y ser lo más coherente posible y siempre fundamentar la postura y ser lo más creativo posible, ¿no? Porque acá en el derecho no tenemos una verdad revelada ni una postura demasiado rígida, ¿no? Claro, sí. Y bueno, nosotros decimos que es como la punta del iceberg, ¿no? Porque en realidad, si bien las medidas autosatisfactivas en algunas provincias sí está regulada normativamente, se necesita mucho estudio y análisis y debate para poder establecer las bases y que esto también genere seguridad jurídica en la población en su conjunto, porque por un lado el solicitante va a saber cuándo se puede interponer y de qué forma, y por otro lado el demandado, posible demandado, o contra quien recae la medida autosatisfactiva, va a saber cómo defenderse, si puede plantear qué recursos, si puede ir por la vía de daños y perjuicios en el caso de que se haya ocasionado un perjuicio. Nos parece importante que se haga un análisis a fondo de esta cuestión, más allá de las ideas que nosotros escribimos en esta obra. Nos parece importante que nuestros legisladores también analicen esta situación, porque ya los tribunales no dan abasto con cuestiones que sí son urgentes y que sí necesitan una resolución rápida, porque si no, como decíamos, o provoca contaminación, enfermedades, o se muere una persona, o tiene un daño irreversible. En esas cuestiones sí es fundamental tener una herramienta que sea realmente rápida y efectiva, no que la sentencia salga favorable después de 3 años cuando la persona ya no está viva siquiera. Entonces, bueno, nos parece importante que se debatan estas cuestiones y que se regulen normativamente a nivel nacional para crear las bases y que después, bueno, cada constitución provincial adhiera o no adhiera y establezca sus propios criterios, pero siempre en base a la cuestión nacional. Sí, igual por ejemplo yo puedo dar el caso de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Yo siempre rompo mucho con el tema del procedimiento laboral y bueno, obviamente tenemos la ley 11.653, que es la antigua ley que está derogada obviamente, pero que todavía se encuentra aplicando ultraactivamente, y después tenemos una ley que está vigente pero no se aplica, que es la ley 15.057, porque todavía no tenemos formados los juzgados ni siquiera las cámaras a nivel laboral en provincia de Buenos Aires. Y ya la nueva ley de procedimiento 15.057 ya nos habla directamente de medidas autosatisfactivas, de la interposición de las medidas autosatisfactivas, y trae un montón de cosas muy interesantes, como por ejemplo la prueba electrónica, la prueba por medios tecnológicos o virtuales. La realidad es que me parece que esto es un puntapié muy interesante, porque te da la pauta de que las leyes de procedimiento nuevas están trayendo a las medidas autosatisfactivas y empiezan a prosperar y empiezan a crecer distintos códigos adjetivos. Ahora, que los letrados no las estén utilizando, las utilicen más o menos, bueno, eso es otro cantar, es otra discusión. La cuestión es que, por ejemplo, una ley moderna como de procedimiento laboral, la ley 15.057, que tiene sus cosas, tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, en realidad también trae a colación
la interposición de las medidas autosatisfactivas. Y por tanto me parece que es un puntapié, es un argumento más a favor de este tipo de herramientas procesales. Y ya hay herramientas que son modernas y que están trayendo consagrado ya en una parte de sus artículos este tipo de medidas, bueno, en realidad quiere decir que tenemos que prestar mucha más atención a lo que está pasando, y comparto totalmente con que los legisladores deberían comenzar a visorar este fenómeno que tiene que ver con la interpretación de este tipo de medidas, ¿no? Exactamente. Así que bueno, aprovecho y también los invito para el martes 29 de junio. Voy a estar dando una charla de derechos de los consumidores y usuarios. Es una charla libre y gratuita y se va a realizar, ¿no? Sí, a través de mi Instagram. Así que bueno, los espero. Va a ser una charla más, por ahí no tanto jurídica, si bien voy a hablar de la normativa. No va a ser tan jurídica, sino más bien como para que cualquier persona pueda entender, porque veo que hay muchos problemas de consumo, de derechos de los consumidores que mucha gente no conoce, y me parece que está bueno que haya cierta concientización en la población para que justamente sepa hasta dónde una empresa puede imponer ciertas normas o puede fijar ciertos contratos, si nos conviene adherir o no a los contratos de adhesión, que hoy en día son muchísimos y traen muchos problemas. Así que bueno, los espero. Y no sé si querés decir algo más. No, el tema es que ¿Alguna pregunta? Estoy enojado por el... quería decirles, bueno, el tema de intercambio telegráfico, está el material disponible. Ahí tienen que seguir los pasos de mi última publicación, no me acuerdo cuál era. La anterior, una publicación que era que tiene la de intercambio telegráfico. Sí, que decía la guía práctica de intercambio telegráfico. Los que quieran conseguir esa guía tienen que cumplir los pasos que están en la descripción de esa publicación, que es la última publicación que tengo, que va a ser la anteúltima, ¿no? Porque y el libro se adquiere, yo pensé que estaba vigente nueva ley, como también tengo que estudiar la ley procesal laboral. No, o sea, la realidad es que está vigente la ley 15.057, lo que pasa es que no se aplica, no está operativa, que no sé qué quiere decir, que no está operativa, que es raro, ¿no? Es raro porque no genera seguridad jurídica. No genera seguridad jurídica, porque la 11.653, que es la anterior, supuestamente se dice que está derogada, pero se aplica, esa es la cuestión. Y la realidad es que la 15.057 está vigente, pero no se aplica, porque vos en Provincia de Buenos Aires pedís o utilizás de fundamentación jurídica la ley 15.057 y no te van a dar pelota. O sea, claro, esa es la realidad. Claro. Siempre va a utilizarse la 15.057. La realidad es que el cambio estructural grande de esa ley de procedimiento tiene que ver con la creación de los juzgados provinciales de primera instancia y las cámaras, pero todavía no hay concursos, todavía no hay recursos destinados a ello. Así que todavía estamos en espera de que suceda eso, pero hay un periodo de transición actualmente en la provincia de Buenos Aires que para mí va a llevar más de 10 años en la construcción de todas las primeras instancias, sí. Hacer los concursos para los jueces de segunda instancia. Me parece que va a llevar bastante tiempo, ¿no? O sea, me parece que va a ser una proeza. Así que bueno, gracias a todos los que están ahí, que están siempre igual entre paréntesis, si me permitís, voy a hacer una aclaración, que se supone que el juez conoce el derecho, con lo cual si ustedes invocan, no quiero decir no quiero meterme en tu área, pero en realidad si uno por ahí le pifia a la normativa, el juez se supone que conoce el derecho y debería establecer algo más en estos casos que está como confusa la normativa. No, sí, lo que pasa con esa ley, hay cuestiones que se puede llegar a utilizar. Por ejemplo, el tema de prueba electrónica de la ley 11.653, no está lo de la prueba electrónica, o sea, lo que está consagrado de lo que sería la prueba electrónica. Y entonces, muchos abogados que ofrecen este tipo de prueba electrónica se fundamentan esa prueba electrónica en el artículo 47 de la ley 15.057, que ya nos habla directamente de medios electrónicos y virtuales de prueba. Y la realidad es que hay jueces que lo toman, hay jueces que no, algunos consideran que no es procedente, algunos fundamentan su postura diciendo que ese tipo de elemento probatorio tampoco es procedente, y bueno, ahí te comes un recurso revocatorio, ¿no? Pero la realidad es que la ley 11.053 en ningún momento habla de lo que sería, por ejemplo, prueba electrónica. También hay otros cambios muy, muy interesantes, pero hay una postura que habla, por ejemplo, de los estudios complementarios que se pueden hacer de manera privada y no con la obra social del trabajador, también, que esa de alguna forma
también se está utilizando en la actualidad y se utiliza la fundamentación de la ley 15.057, cosa que no estaba en la ley 11.053. Lo mismo que el tema del perito, que las partes pueden ofrecer un perito, ¿no? Las partes pueden ofrecer un perito, estar de acuerdo con el ofrecimiento de un perito y presentarlo ante el tribunal. Eso en la ley 11.053 no se veía tampoco. Las audiencias preliminares tampoco existían y en la ley 15.057 las consagra. Me pasa que tampoco se está utilizando. Claro, eso. igual es re confuso que en realidad esté vigente una normativa, como decían en el comentario, que Sí. se utilice una normativa, esté vigente y en realidad se aplique otra. No, sí, es confuso. Si tenés la gimnasia del procedimiento laboral de provincia de Buenos Aires, te das dando cuenta que lo que se aplica es la ley 11.053 puramente, salvo el artículo, como sabemos, el artículo 2, inciso J, que de alguna forma es una acción ordinaria contra la decisión administrativa de la comisión médica, y eso te permite acceder a los tribunales. Pero eso sí está vigente, ese único artículo, el 2J y el 103 de la ley 15.057. O sea, está vigente y se aplica. Ahora, lo demás de la ley, la 15.057 está vigente, pero no se aplica, no se puede, no es operativo porque vos me decís, está consagrado el recurso de apelación en la ley 15.057, sí, está consagrado el recurso de apelación en la ley 15.057, pero no tenemos cámaras. Claro, ¿Cómo querés apelar? Es una discusión que ya hemos O tenido. sea, sí. Pero bueno, claro, algunos dicen que es una aberración no tener sí, cámaras. O sea, no tener cámaras yo es como una... esa... Claro. Bueno, chicos, acá está el libro para que lo vean. Sí. Parecen un montón de páginas, pero la verdad que es muy interesante, tiene modelos y lo pueden adquirir a través del Facebook de Visión Jurídica, o si no, igualmente vamos a dejar el número de WhatsApp para que puedan contactarse con la editorial y ahí comprarlo. Sí, buenísimo. ¿Y después cómo se escribe un libro? ¿Cómo se escribe un libro? No sé cómo venimos de hora igual, Claro. Pero en realidad cada uno tiene, nosotros tenemos diferentes métodos, ¿no? Sí, para escribir. para En realidad yo por ahí me gusta indagar y leer y ver por todos lados y hacerme de una idea bien clara y recién ahí poder sentarme a escribir. Y vos tenés otro método que por ahí en realidad depende de cada persona, cómo escriba y cómo le parezca más simple. Vos por ahí agarrás un documento y lo analizás y lo estudiás y ya te largás a escribir, y yo por ahí me tomo ese tiempo para indagar bien las cuestiones y después pensar y sacar ideas. En realidad, para hacer un libro no hay que copiar y pegar, como mucha gente cree, no hay que robar ideas tampoco. No, plagio. Pero hay una cuestión que en realidad en este caso no nos ha pasado porque no hay tanta normativa en sí, pero hay cuestiones, por ejemplo, hoy te decía, el tema de medidas cautelares ya está escrito en la ley, entonces sí, nadie podría sentirse ofendido o decir, no, me plagiaste, porque en realidad está en la ley. O sea, cada uno expresa su idea como sea, obviamente leyendo a otros autores, no es que voy a tirar cualquier cosa porque después confunde y genera confusiones y no está bueno aprender a partir de un error, pero nadie debería sentirse ofendido o que les robaron material a raíz de haber interpretado la norma, porque en muchos casos yo interpreto, van a ver que hay capítulos que se interpretan las normas, o sea, lo poco que hay, uno lo interpreta, y eso no quiere decir que yo le robé material a alguien o que vos le robaste material a alguien. De hecho, hacemos críticas a algunos autores, positivas, negativas, pero que sirven y creemos que suman al estudio de esta herramienta. Pero nos parece importante destacar eso, ¿no? Que nadie se sienta ofendido, porque en realidad nadie nace sabiendo. Nadie es dueño de una idea. Hay una idea muy central, y esto siempre cuando empecé a escribir lo tuve en claro, que vos para escribir tenés que tener bibliografía consultada, porque vos no inventás un concepto. Claro. Es la realidad, o sea, uno lo interpreta y lo explica con sus palabras y de acuerdo a sus preceptos, a sus creencias, a sus valores, lo que quieras, ¿no? Y es como que yo agarre y diga un concepto de remuneración, y diga, la remuneración es lo que obtiene el trabajador a cambio de poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Y viene uno y me dice, ay no, pero eso yo lo escribí en mi libro. Pero vos no sos dueño de las ideas. Primeramente que nadie es dueño de las ideas. Ahora, si vos querés tomar una cita textual de algo, obviamente que hay que citarlo, poner la fuente donde lo sacaste, o sea, apellido, nombre del autor, el año de la edición, el nombre de la obra, la editorial, el lugar donde se editó. O sea, esas son las normas APA típicas de, por ejemplo, que se puede utilizar para escribir una tesis.
Obviamente que antes de escribir algo tenés una bibliografía consultada. Claro, Entonces, si yo quiero escribir sobre ley y contrato de trabajo, capaz que voy a tener que leer la ley y contrato de trabajo comentada de Grisolía, y voy a tener que tener una bibliografía, una base donde adaptarme, o de donde, claro. o si quiero escribir sobre procedimiento civil y en la provincia de Buenos Aires, ¿a quién voy a leer? A Camps, obviamente. A Carlos Camps. Voy a leer a Carlos Camps, por ejemplo, y yo no voy a estar, o sea, yo no puedo inventar algo de la nada. Obviamente que Claro. hay ideas que ya están como medias tan desarrolladas tanto tiempo que terminamos de alguna forma pisándonos entre nosotros. Sí, pero Esa eso no es la quiere realidad. decir que uno le roba ideas al otro, No, eso sino sí. cada libro, creemos, es interpretación de cada autor. Claro. Y más cuando estos problemas se dan más que nada cuando uno escribe sobre una ley, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que te decía, medidas cautelares. Cualquiera puede sentirse tocado y decir, no, pero yo escribí lo mismo, y en realidad no es lo mismo porque está en la ley. O sea, en tal caso serán los legisladores que digan, che, pero te copiaste de la ley. En realidad no, tampoco es plagio, Sí. ni tampoco me copié de la ley, porque es solamente a los fines educativos lo que nosotros escribimos. No hay intención de tampoco robar material a nadie, ni tampoco lo hacemos. Y en el caso de que tomemos una idea de algún autor, que lo hemos hecho en el libro, lo citamos, obviamente, eso Sí. es fundamental. Pasen el contacto donde adquirir el libro. Bueno, a través de la editorial de Visión Jurídica lo pueden adquirir. Claro, @ Visión Jurídica. Y en breve estarán saliendo en diferentes librerías. Sí, también en Capital estaremos Federal. publicando. Igualmente ahora cuando cerremos el vivo vamos a subir el contacto para que puedan adquirirlo. Sí, yo bueno, el vivo lo voy a dejar guardado, Sí. y además abajo en la descripción del vivo voy a poner los contactos necesarios como para que la gente pueda adquirir el vivo, ¿no? O sea, el Perfecto. libro, perdón, el vivo. Y no, me encanta esos temas cuando se habla del tema de, ¿cómo se llama? De plagio y todas esas cosas. Sí, da para debate. A mí me gustó ese comentario que vi. Ay, me lo ¿Cuál? enviaste. Que dice, no importa el método, lo que importa Sí, es que verdad. escriban mucho. Bueno, estamos escribiendo también otra obra, porque Sí. nosotros somos así, no paramos, pero estamos escribiendo una obra que va a tener los temas de prueba electrónica, notificaciones electrónicas y expediente digital, todo Sí. eso en un mismo libro. Así que bueno, ténganos No, paciencia que estamos trabajando. eso es como más actual, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, la realidad es que ahora empezamos a ver la utilización de medios electrónicos, por ejemplo, medios electrónicos de prueba, notificaciones electrónicas, expediente digital. Ahora escribir obras clásicas me parece que no me parece tan a mí, o sea, es una postura mía. A mí me gusta lo controvertido y lo nuevo, porque después escribir sobre lo mismo todo el tiempo es como que ya hay temas que están absolutamente agotados, ¿no? Claro. Absolutamente agotados. Digamos que ya hay cuestiones que uno está bien, las entiende, las ve. El contexto excepcional de anormalidad y de pandemia, el COVID y todo, dio para escribir sobre ciertas cuestiones clásicas, pero adaptadas a este contexto. Claro. Lo que pasa que cuando termine este contexto, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Sí, Porque me parece que hay ciertos institutos que se van a seguir preservando. sí. Y el después- expediente digital sin duda. Y el expediente digital, la realidad es que necesitamos más bibliografía en relación a la tecnología aplicada al procedimiento. Esa es la realidad. Necesitamos Sí. mayor bibliografía a la tecnología aplicada al procedimiento. Como dije la otra vez y tenía la idea, ¿qué pasaría si un juzgado es absolutamente digital? Ese tipo de cuestiones. O el tema de la prueba digital, que en realidad viene hace muchos años, lo que pasa es que todavía no estamos mentalizados como para, o formados como para ofrecer esas herramientas a los abogados litigantes y para que los jueces consideren procedentes esos elementos probatorios. Sí. Igual también es un poco lo que decía Camps la otra vez que hicimos la charla, que se las recomendamos para que la vean, está grabada. Que también los abogados nuevos, digamos, Sí. tienen que explicarle al juez cómo funciona todo esto, porque hay Sí. muchos jueces ya de tradicionales que no están de acuerdo en traer una herramienta nueva porque no la conocen en realidad, y frente al miedo es más fácil decir no, en realidad no la voy a admitir porque no la conozco y no sé qué riesgos trae y cómo me la pueden impugnar. Es más fácil decir no, yo no voy a admitir esta medida de prueba porque me parece que no. Es más fácil hacer eso que indagar y decir, bueno, voy a sentarme a leer un libro sobre la prueba electrónica, voy a sentarme en internet e indagar cómo funciona el sistema. Bueno, estamos en una etapa de transición, como digo siempre, y es importante el tema de la información, el acceso a la información más hoy en día, que uno por ahí googlea y encuentra un montón de cosas.
y hasta tiene tutoriales de cómo funcionan las notificaciones electrónicas, cómo... No, claro, es verdad, sí, encontrás todo en internet. Sí. Lo que pasa es que el principal problema que yo creo es que hay mucha información, un exceso absoluto de información, y el problema radica en la claridad, o sea, en la claridad que tiene uno, la claridad conceptual, Claro. no tanto en la posibilidad. Antes tal vez el problema estaba en adquirir información, porque tenías que ir a una Claro, biblioteca, un libro, tenías que, sí. claro, tenías Sí, que sí, adquirir sí. un libro que era caro. Ahora el problema no es ese, el problema es otro, el tema es qué hacer con tanta información. Sí. Y cómo filtrar esa información y decir, esto Que me sea conviene, claro, que sea útil y no. Porque en realidad tenemos tanto ruido, tanta oferta de cosas que tratan de captarnos la atención, Sí. que el problema está en obtener información de calidad y que nos sirva realmente. Sí. Esa es la cuestión. Sí, sí, sí. Y a veces la información de calidad no tiene tanta difusión como la información o el contenido que no es de calidad. Sí. Ahí leí un comentario que me pareció genial, que dice como los bancos digitales. O Los sea, bancos imagínate un juzgado digital, Sí. que no creo que estemos muy lejos de eso. No, yo creo que no. Y acá dice, como las audiencias testimoniales tendría que poder todos los juzgados, poder Sí. realizarla. Y Exactamente. sí, pero eso forma parte del criterio, ¿no? de cada Sí. juez, porque ahora Sí, sí, había sí. una acordada que era la 420 del 2020 que hablaba del tema de las audiencias de vista de causa en el procedimiento laboral y decía que pueden ser presenciales, semipresenciales o absolutamente digitales, ¿no? De remotas. Sí, tal cual. Envié un oficio desde Salta. A Brubank. En una hora me respondió. Claro. Eso es lo que nosotros planteábamos en los vivos que hicimos anteriormente, del tema que no se pierde ya tiempo. O sea, es un clic y por ahí al otro día tengo la respuesta. ¿Cuánto tiempo tardaba el abogado en ir al juzgado, sellarlo o dejarlo a confronte? Que tardaba como mínimo una semana. Irlo a buscar, después llevarlo al lugar, esperar que el lugar conteste. Si no contestaba, tenía que esperar que pase todo el tiempo que tenía que pasar para volver a pedir un reiteratorio, que el juez me otorgue un reiteratorio. ¿Sí? Esto consideramos nosotros que es genial, lo que es el expediente digital para mí es genial. Y también, bueno, lo que vamos a plantear en el nuevo libro que estamos escribiendo es el tema de la procuración digital. Que Sí. antes he pasado por eso y no me quejo, pero se pierde mucho procuración tiempo. tradicional. La procuración tradicional, vos perdías toda la mañana yendo a procurar a ver si salió la cédula que dejé o no. Sí, hay cosas que necesariamente puede ser, a ver, por ejemplo, yo lo entiendo, a un perito calígrafo necesita el documento original, ¿no? Está perfecto, Sí. eso sí. Sí, hay ciertos casos que Claro, sí. hay ciertos casos que necesitas, pero por ejemplo, desde el punto de vista de edilicio, necesitas un edificio tan grande, teniendo en Claro. cuenta que no necesitas tanto, porque a nivel digital se puede manejar muchas cuestiones, pero vas a necesitar un edificio tan grande para guardar tanto papel, Claro, con tanto papel, expediente. sí. Eso es el tema, creo que es el futuro. Tal vez un juzgado en el futuro sea una habitación. Claro. Una habitación con una persona Claro. que está Hay- recepcionando cierta documentación original. Hay que un juzgado en necesita. Inmigrantes, en Capital, que tiene una habitación y tiene dos mostradores, uno de cada lado, y el juzgado es súper chiquito, pero funciona. Sí, Y está bueno porque se ahorra por ahí un juzgado enorme, tenés un juzgado enorme sí, y tenés uno solo funcionando sí. y ahí tenés una habitación, sería una habitación. Y ahí ya tenés dos en uno, está bueno eso Sí, también, que pero se ahorre claro, un poco en el tema eh, del edificio. Sí, el tema de edilicio me parece que es una cuestión que también se va a tener que discutir, el tema de los recursos, porque muchos edificios están alquilados, Sí, esa es la cuestión, y a veces si se compran los edificios, también mantener tan semejante estructura es necesario, claro. o sea, mantener tanta estructura, yo creo que se va a ir muriendo, el expediente en papel se está muriendo. Sí. Acá, mirá, perdés tiempo tratando de sacar fotocopias. Ay, se me Sí. corrió. De sacar fotocopias. Del Tribunal de San Isidro. Y la fila de fotocopiadoras de tribunales, sí. Eso también, La el tema de tecnología la... digital es imparable, no creo que se vuelva para atrás. Sí, Claro. a ver, ¿sabes cuál es mi idea? A mí me encanta, como es, lo que les iba a comentar, que no recuerdo qué era. La fotocopia... el No, tema de- me encanta lo trabajar digital. desde mi casa. Yo soy un Sí. defensor del teletrabajo. Es que También. bueno, mucha gente igual que no lo entiende, Sí. dice, no, pero vos no haces nada de tu casa. Ah, eso En realidad también, yo está la termino trabajando discusión. mucho más de mi casa. ¿Sabes cómo termina que- con los ojos? que Después cuando- yo no hago sí, nada. cuando iba- Mirá, yo tengo que acercarme así, desde el año pasado, que ahora tengo que ir al oculista, ¿no? Pero la realidad es que terminás hecho bolsa. Sí. O sea, Sí, con sí, tanta sí, pantalla. Porque sumado a que, mirá, yo trabajo en el Poder Judicial. Tengo que estar despachando, mirando, leyendo. A veces el sistema anda más o menos. Bueno,
pero uno le va buscando la vuelta. Y después, a la tarde-noche, como no sabes, que escribo. Entonces me quedan los ojos como Apache, no, estoy así, no sé, no veo nada. Es genial trabajar desde la cama, yo comparto absolutamente. Yo lo que digo del tema de trabajar desde casa es que durante muchos años, ¿qué pasa con la familia, no? Porque uno cuando trabaja por ahí trabaja en un lugar lejos y tiene 2 horas de ida, 2 horas de vuelta de viaje, pierde todo el día y no ve a la familia, sean los padres, sean los hermanos, sean los tíos, sean los abuelos, sean los hijos. Me parece que es muy importante esto de proteger el vínculo, porque uno, si bien está trabajando desde su casa, también tiene tiempo de poder almorzar con su familia, poder cenar, poder compartir ciertos tiempos muertos por ahí de laburo. Está bueno, y eso es algo que para mí hoy en día es muy valioso. Y eso, el tema de la pérdida de tiempo, no tiene mucho sentido ya. Por ahí perder 2 horas de viaje de ida, 2 horas de viaje de vuelta, es mucho tiempo, es plata, y se puede trabajar muy bien desde casa. Yo creo que sí. Yo creo que igualmente estamos en una transición que hay gente que te va a tirar con, no sé, con de todo. Sí. Y hay gente que va a decir, no, o sea, si viaja de tan lejos, que tenga la posibilidad de trabajar de su casa. Claro. O sea, hay que darle la posibilidad, me parece, al trabajador de elegir. Esa es la cuestión. Me parece que, a ver, siempre y cuando el trabajo lo permita, ¿no? Porque hay trabajos que necesariamente se tienen que hacer de manera presencial. Sí. Pero si vos me hablas de un trabajo que requiere solamente la presencia de una persona en una computadora, claro, y utilizar una conexión a internet, me parece que no vale la pena ir hasta el trabajo para hacer el laburo. Me parece que las mentalidades tienen que cambiar. Lo lamento, hay gente que no le gusta lo que estoy diciendo, no me interesa tampoco, porque digo lo que pienso, pero la realidad es que ahora cualquier abogado de la tranquilidad de la casa o del estudio puede mandar sus escritos y no hay ningún tipo de problema. Ahí no ponen desde arriba de un cerro, dice. Mirá, a veces escrito arriba de una llama. Mientras tenga buena conexión y claro, puedes mandar un escrito. Mirá, se me está pasando un plazo ya, de arriba desde el borde de la pileta. Sí, del borde de la pileta. No sé, hay cosas que me parece que llegaron para quedarse. Y yo soy muy defensor de esto, porque yo la verdad que, a ver, yo tengo mis fundamentos para defender lo que es el teletrabajo. Y también entiendo que hay personas que no les gusta, está todo bien, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y yo te digo que la presencialidad y el papel, para mí es lo antiguo. Y sí. Para mí es lo antiguo. Además que trae un montón de plagas y bichos y cosas. Sí, te pueden matar. Sí, también. Lo sacan. No. A mí me mataría. Claro, si sos alérgico te pueden matar. Sí, se ahorra mucho tiempo, lugar. Y para mí lo vital también es lo que te decía, ¿no? El tema de estar con la familia, de estar con sus seres queridos. Bueno, ahora es un poco complicado con todo esto, pero habitualmente se podría, si después, una vez que termine la pandemia y que ya no haya más virus y lo que sea, estaría bueno que se siga de esa manera, porque se puede compartir mucho más tiempo, y en realidad el tiempo es ínfimo en esta vida. No, obviamente que el tiempo no es eterno y tenemos un límite de tiempo, y me parece que volver, o sea, hay gente que viene de la provincia de Buenos Aires a Capital Federal, antes lo hacía a Capital Federal, o a trabajar desde la provincia, y te toma mucho tiempo, se pierde mucho tiempo. Claro, acá es justamente lo que decía yo, ¿viste? Lo importante es que podés trabajar y estar en varios lugares al mismo tiempo. Villalba, sí, no perder tiempo toda la mañana en algún juzgado, exacto. Yo me acuerdo las filas que hacía, eran tipo una cuadra, para entrar a un tribunal y por ahí retirar una cédula. Sí, yo comparto absolutamente las posturas. Comparto con lo que dice Sonia con respecto a eso, a la pérdida del tiempo. Y es una realidad, o sea, es perder tiempo. Es perder tiempo para el litigante, para el que trabaja en el Poder Judicial. Uno cuando está trabajando en la casa no es un vago, o sea, hay que romper. Es una falsa creencia. Es una falsa creencia. Sí. Es una falsa Además creencia. es súper esclavo lo que decía de por ahí tener que viajar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, estar, no sé, 8 o 10 horas en un trabajo. Y cuando disfrutás con la familia, tampoco creo que sea vida el fin de semana estar con la familia solamente. Más cuando tenés hijos chicos y esas cosas. Pero bueno. Bueno, hay que romper creencias y hay que romper estructuras. Sí, nosotros somos medio así como revolucionarios. Sí, a mí expresar lo que opino, o sea, el que se enoja, que se enoje. Después de última, si te enojas, a ver si cómo estás mirando, no sé qué, decímelo, fundamentámelo,
Y no hay problema, hacemos una buena discusión a un nivel determinado. Por la cuestión es que me parece que cada uno tiene que expresar lo que opina, ¿no? Sí. Y hay libertad de expresión. Siempre cuando hay respeto y hay fundamento, me parece que todo es loable. Sí. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. A mí me encanta el teletrabajo. Mira, yo hice el año pasado he hecho un libro, pero del sector privado, ¿no? O sea, no del sector público. Pero estaría bueno meter palos para el sector público. Sí, debería. Y además, bueno, obviamente que el sector público, ahora habíamos leído que el Poder Judicial Nacional había obtenido una cierta cantidad de dinero que se le iba a otorgar por el tema de gastos en electricidad, gastos en internet a los empleados. Que fue muy criticado. También. Fue muy criticado. Yo soy judicial y nos matan, nosotros nos matan. Nosotros vimos los comentarios y que no vengan gente, por favor. La gente labura, aunque sean judiciales. Sí, pero no, sí, labura en serio. Es trabajo, o sea, algunos juzgados por ahí trabajan más rápido que otros. Claro. También depende de cuántos expedientes lleven, pero no es que no laburan o que hacen paro, que son unos vagos, porque en realidad no es así. Sí. Pero mucha gente cree eso. Sí. Y es una no, idea lo mismo, errónea. imagínate, ya por ser judicial ahí está ese prejuicio de que no laburan y sumale que trabajan desde la casa, no laburan el doble. ¿Entendés? O sea, está la creencia esa de que nadie labura. O sea, yo creo que hay gente que trabaja muchísimo dentro del Poder Judicial, gente que trabaja menos, ahora no tanto, y hay gente que dentro de la abogada litigantes que son excelentes y hay abogados que no son tan buenos. Sí. O sea, esa es la realidad, no es que es todo color de rosa, ¿no? La realidad humana es que hay cosas buenas, cosas malas, y en la mitad de eso, en el equilibrio, está la verdad. O sea, no es que hay un extremo u otro, o sea, la verdad no está en cada uno de los extremos, está bueno en un punto ecléctico, es decir, este es el punto, me parece que esa es la visión que tenemos que tener. Y uno tiene que jugársela, tampoco es tanto cálculo, ¿no? Claro. Porque vos decís, yo lo digo a esto y dice, uy, pero se puede ofender. Sí. Y bueno, que se ofendan, chicos. yo no. Hay libertad de expresión. Hay libertad de expresión, o sea, cada uno con fundamentos y con respeto, uno puede sentarse a la mesa a discutir sobre determinadas circunstancias y siempre que haya respeto y fundamentos. Y si son críticas, si son puntos buenos, hay que también decirlo. Sí. Porque yo veo en distintos foros de Facebook, por ejemplo, que hay muchas críticas al Poder Judicial, pero a su vez también hay mucha gente que resalta lo bueno, ¿no? Decir, bueno, che, qué bueno este juzgado, o qué buena implementación de esto. Y porque hay juzgados que son recreativos, son muy creativos. Hay juzgados que sacan resoluciones diciendo que ante cualquier duda puedes comunicarte de tal o tal hora por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Eso me parece... Incluso te crean reuniones de Meet. Si te querés meter como... Eso está genial. Está genial. Y ahorra mucho tiempo, es lo que decíamos, mucho tiempo y que es vital. Porque en realidad no somos eternos, tampoco es que trabajamos, no sé, 40 o 50 años y después tenemos otros 40 o 50 años para disfrutar de la vida. No funciona de esa manera. Algunos en Buenos Aires tienen Instagram, la verdad. Estudio Carino. Sí. Y en Capital también. En Capital también están implementando eso. Incluso hay juzgados en Instagram que publican por ahí las cédulas que salieron hoy. Y las cédulas que salen mañana. Y las que volvieron. Te suben una foto diciendo estas son las cédulas que salieron. Así que está genial eso. Otra cosa con las cédulas. Los informes de las cédulas, para mí tienen que ser todos digitales. Hoy está full. No, para mí tiene que ser todo digital. O sea, eso ya está. O sea, bueno, esa es otra discusión. Pero bueno, vamos a tener que meternos. Y un día, si querés, nos sentamos y empezamos a hablar expediente digital. Hablamos otro día, hablamos de notificaciones electrónicas. Hay un libro de CAMS, que la otra vez me di cuenta que hay un libro de CAMS sobre notificación electrónica. Yo la verdad que no sabía. CAMS es nuestro padrino. Sí, yo creo que. Recién se están no, pero CAMS la verdad que es un monstruo, es un crack, o sea, del derecho procesal. Espero que lo vea esto. Y igual lo que no compartimos con CAMS es el tema de las medidas autosatisfactivas, así que está bueno también tener los dos puntos de vista. Sí, pero es importante tener los dos puntos de vista. Pero es una persona que tiene una trayectoria enorme y obviamente que les recomendamos a todos los que están viendo esto, todos los seguidores, los libros de él. Si están en provincia de Buenos Aires, la verdad que son absolutamente completos, porque yo creo que bueno, obviamente los doctrinarios van pasando, los juristas van pasando, pero bueno, vienen siempre nuevas personas, hombres y mujeres muy brillantes que van ocupando esos espacios, que se van generando ciertos huecos. Y en esos huecos van entrando nuevos juristas, ¿no? Sí, y no hay que enojarse con eso, porque hay muchos doctrinarios grandes que dicen, no, pero este pendejo atrevido, ¿cómo se atreve? Y no es así, estamos para sumar, somos un tiempo... Juzgado de paz que están por WhatsApp, mira. Sí, mira, eso lo digo, juzgado de Luján. Te contestan las dudas que tengas por la MED. No, juzgado de paz, dice. De paz, sí, pero de Luján, dice.
No. Sí, sí, ahí. ¿Dónde dice? Arriba. El juzgado de paz contestamos por WhatsApp. Ah, No, eso, por eso. WhatsApp. Ah, Claro, de arriba. Ah, el juzgado de paz de. Ahí está. Está buenísimo. Se eso. me duplicaron los chats. Bueno, no duplicaron no, sino los mensajes, porque uno dijo jugado de paz de Luján. Claro. Y el de abajo jugado de paz. Pero sí. Claro, eso está buenísimo. ¿Sí? La verdad ¿Tiene, que ¿Hay jugado de paz todavía? No no sabía. sabía. Pero sí, pero yo pensé que más alejado de lo que son los cordones Sí, de la nosotros provincia de teníamos, Buenos mirá, Aires. yo soy de Moreno, yo soy de Moreno, y antes teníamos jugado de paz. Sí. Y Y en las ahora, provincias hay, me parece. sí. Si tienen juzgado de paz, escríbanos. Hay algunos que tienen jugado de minería también. Juzgado. No sé si viste en el sur, juzgado de minería. De minería. Juzgado Sí, en las de- provincias no, que porque hay, sí, hay juzgados que hay son juzgados de minería. civiles, Sí. comerciales, Y de minería. de paz y minería. No sé, una Sí. cosa así era. Los era. hemos citado. Hacían todo, sí. En el hacían libro de todo medidas juntos. autosatisfactivas los hemos Bueno, citado. por ejemplo, un jugado de esa naturaleza, ¿no? No estará colapsado, digo. No, Porque nada, hacen nada. todo junto, Claro, muchachos. hacen todo. Encima saben de todo, porque saben de Claro, todo. claro. Qué grande. Impresionante. Bueno, vamos cerrando. Bueno, vamos cerrando y... Avisos parroquiales. Avisos parroquiales pueden adquirirla ahora por Visión Jurídica a través del Facebook. No, WhatsApp, no, Instagram, @visión jurídica. Bueno, del Instagram, del Facebook, y les vamos a dejar igual el número de teléfono de la editora. Ahora en la si descripción. Lo pueden contactar y lo piden y Sí. bueno, hacen envíos, así que si están en diferentes provincias lo pueden adquirir igualmente y en algunas librerías en unos días también van a salir. Así que bueno, esperemos que les sea de utilidad. ¿Algo más? ¿Algún aviso parroquial? No, bueno, estamos... mi charla que empieza el 6 de julio sobre procedimiento laboral, intercambio telegráfico, riesgo del trabajo, eso se tienen que escribir a @abogados.unidos Sí. de Instagram para escribirse. Igualmente, si tienen alguna duda sobre esa charla del mes de julio, que va a ser 4 módulos, 4 módulos en la provincia, 4 módulos en el mes de julio, sobre todo procedimiento laboral, riesgo del trabajo, lo que quieran Completito. aprender, claro, completo. Y lo voy a estar dando ese curso con el doctor Diego Souto, que Diego Souto ahora es como una estrella de rock, porque está en todos lados. Ahí pero- preguntan cuándo empieza. el curso empieza el 6 de julio, todavía tienen tiempo para Tienen escribirse. tiempo, Y cualquier duda que tengan con respecto a ese curso, me mandan un mensaje privado, yo no tengo problema. El doctor Sobre- no muerde, él contesta No, los yo mensajes. contesto mensajes, no tengo problema, no tengan miedo. En Tengo- pequeñas a localidades veces de tengo cara de malo, pero En pequeñas localidades de Córdoba también tenemos juzgado de paz. sí, en pequeñas Mirá qué localidades. bueno. O sea que nos Acá están viendo de también. Córdoba. Acá también Qué teníamos grande. juzgados de paz, por eso te digo que después se dividió todo y Sí, se sí, formaron sí. juzgados Es que civiles. los primeros fueron de paz. Y Pues, sí, sí. después se empezaron a subdividir todo, igual la cantidad, cuando empieza a aumentar la población, ya te queda otra que Claro. empezar. Yo soy la juez de paz de... Mirá, Claudia Cristales, yo soy la juez. Qué grande, Claudia. Anotar el curso. Una magistrada. Sonia, perfecto. Anotar el curso. Bueno, grande, yo los Sonia. espero el 29, como les decía, en una charla de defensa El martes. de los consumidores y usuarios, sí, a la noche, a las 8 de la noche, Perfecto. por mi Instagram. Y bueno, gracias a todos por estar del otro lado siempre, por apoyarnos, por los mensajes lindos que nos dejaron. Sí. Y bueno, seguiremos escribiendo. Sí, Así ahora que en agosto sale otro libro mío. También quería... no paren. No, sí paren. tengo un libro y después, bueno, vamos a sacar el otro libro. El otro libro sobre procedimiento electrónico, ¿no? Exactamente. No vamos a dar una fecha, pero estamos trabajando para ustedes. Sí, estamos trabajando para ustedes. Y después el año que viene, por lo menos sacar 4 o 5 libros más. Sí, Así no, que no ese- lo paran, no lo paran. No, ya está, por lo menos la vida es muy corta. Exactamente. Quiero seguir haciendo Sí, sí, lo sí. que amo, que es escribir. Así Por que, eso queremos el teletrabajo siempre. así que bueno, Terribles chicos, temas. terribles que- temas, tenemos muchos para Bueno, sí, escribir. en realidad nosotros nos interesan los temas así que son un poco polémicos y que tienen sus ventajas y sus desventajas y que tienen muchas críticas. Incluso las medidas autosatisfactivas tienen muchísimas críticas y se plantea mucho la inconstitucionalidad, pero siempre, como decíamos, siempre se puede discutir fundamentando y dando el punto de vista sin que sea una verdad absoluta, ¿no? Sí, obviamente. Así que bueno, Bueno, muchas gracias por gracias. estar del otro lado Gracias a y ya todos. les dejamos los teléfonos así se pueden contactar para adquirir el libro. Perfecto, muchas Bueno, gracias. Chao, hasta gracias. luego. Chao, chao. Chao, chao.